man, take me by the hand, lead me to the land that you understand. Estuve viendo, pasando por aquí de largo, por San Sadurniño, y es una villa muy bonita. ¿Nunca pensaste en dar un paseo? No, tío, yo no quiero dar un paseo por este pueblo. No me gusta, es una basura. Me aburro de él. A ver. No estás viendo muy bien lo que te rodea. ¡Abre los ojos! Abro los ojos, pero veo lo que ¡Abre siempre los veo. ojos! Ahora lo veo todo. Lo veo mejor, Mira. más claro. Vamos a visitar unos sitios. Unos sitios que fue como una selección de sitios que hice. Porque conociéndote dije, bueno, escogemos algo y ya te lo enseño yo. Así que, vamos. Yo, al pasar por San Sadurniño, encontré unos sitios que están bastante guay. Y son los que te voy a enseñar, ¿vale? Vale, sí. El primer lugar que vamos a visitar es la iglesia de San Sadurniño. Sí, ¿y cuántos años tiene? Creo que entre 300 y 500, pero no te fíes mucho de mi opinión. Pero unos amigos me dijeron que este sitio está muy guay para hacer cosas como parkour. Y dado que me dijiste que te gustaba hacerlo, podrías enseñarme un poco las cosas que tú haces. Vale, pero a mí no me parece que haya mucho sitio para hacer parkour aquí. Yo creo que si le echas un poco de imaginación puedes encontrar algunas cosas bastante chulas. Vale, pues buscaré. Bueno, voy a empezar. Pues a mí me apetece intentarlo. Inténtalo a ver si te sale. Bueno, vamos. Said that I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding outside all day with my niggas. And I ain't going in, that's on with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My motherfucking niggas. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. Yeah. First thing first, I love all my niggas. This rap shit cracking, I involve my niggas. You looking for some lean, let me call my nigga. He selling for the... Bueno, pues por aquí se va a la fuente. Es un sitio bastante bonito, al que no va mucha gente, pero a mí me gustó bastante. Sí, y aparte tengo sed. Antes, hace unos 50 años aproximadamente, echaba agua, pero ahora, por culpa de cosas como calentamiento global, que está un poco descuidada y eso, no echa, pero aún así es un sitio bastante bonito de ver. Sí, bonito es. La pena es que ya no puedes beber. Ahora el siguiente sitio que vamos a visitar es el colegio de aquí. Tú vas a este colegio, ¿verdad? No, yo voy a uno de Ferrol. Me estás tomando el pelo, me estás diciendo que tienes un colegio unos 10 o 12 minutos a pie y no lo aprovechas. Jolín, ya te decía, este pueblo no es que me guste mucho. Bueno, lo vas a ver. Bueno, pues ya llegamos. Esto es el colegio. La verdad es que es bastante más grande que el mío. Ese es el centro de la secundaria y ahí es donde van los de primaria y los de infantil. La verdad, ahora que me doy cuenta, me gusta más que el mío. Sí, aunque bueno, esto es solo la zona de primaria. Luego vamos a ver qué hay en secundaria. Sí. La verdad es que echándole un vistazo al lugar, en este sitio creo que también se podría usar para hacer algunas cosas de parkour. Sí, tienes razón. Yo creo que solo le faltaba a este sitio tener montado un parkour park en algún sitio, así se podía. Sí, eso lo pensé yo a veces. Hay Sí. bastante espacio. Bueno, pues vamos allá. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one.
Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's just stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No ifs, ands, or buts, don't try to ask him why, how can he? From Infinite down to the last relapse album, he's still shitting, whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shit just bows out of him. Whichever comes first, for better or worse. He's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. So you know that you're not alone. Holla if you feel. San Sadurniño. Me pareció, la verdad es más bonito de lo que creía. Es un pueblo bonito. Pues algún día de estos volveré a pasar por aquí. Incluso igual me mudo. Sí, bueno. Sí que eso, hay bastantes sitios para hacer parkour, con lo cual me gusta más este pueblo ahora. Sí, y también hay sitios bonitos y turísticos que ver. Bueno, está guay. Figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This fucking black cloud still follows me around, but it's time to exercise these demons. These motherfuckers are doing jumping jacks now. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. So you know that. San Sadurniño aquí. San Sadurniño es un pueblo muy tranquilo, en el que encuentro todo lo que necesito, prácticamente todo. Y me encuentro muy cómodo, aunque no nací aquí, sí que lo escogí para vivir. Y vosotros ya nacisteis aquí. Estoy contento. ¿Cuáles dirías que son tus sitios favoritos de aquí? Pues, a ver, donde vivo, el entorno donde vivo, estoy muy cómodo. Y después me encuentro muy bien en las cafeterías también, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad es que tienen un ambiente muy bueno. Sí, sí, está bien. Bueno, Es donde ves la gente y los paseos, el entorno, dar un paseíto en el borde del río. Sí, sí. bueno, pues esto ha sido la entrevista, ¿vale? Pues muchas gracias por el interés. Vamos a hacerte unas preguntas sobre San Sadurniño. La primera es, ¿qué te parece San Sadurniño? San Sadurniño me parece un sitio ideal para vivir, un sitio muy tranquilo, con mucha naturaleza, con un entorno fantástico, en donde poder disfrutar del monte, de la naturaleza en general. ¿Y cuáles son tus lugares favoritos? Mis lugares favoritos son Naraío, que es donde vivo, y dentro de Naraío pues el entorno del río Castro, el castillo, la zona del Forgoselo. Vale, pues estas han sido las preguntas. And I just can't keep living this way. So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now. It was my decision to get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did. 'Cause believe me, I've been through the ringer, but they can do